Canal TV8 presenta Pensamiento Propio, conducido por Richard Enríquez. De martes a jueves a las 14:05 horas. Bienvenidos. Muchas gracias. Es un gusto saludar a mi director, Miguel Andrés. Vamos a estar haciendo este pensamiento propio el día de hoy junto a Patricio Lynch Gaete. Vamos a estar además, y estamos esperando, director, a Tomás Jocelyn Hall, a Ariel Llévenes. Tenemos mucho que conversar en materia económica. Tenemos datos que nos están diciendo además que la benzina es muy probable que tenga un alza de 37 pesos el litro. Hay un dato también que se está conociendo respecto a una potencial baja del diésel, muy menor en todo caso, pero la benzina vuelve a tener un alza, digamos, de 37 pesos según se está conociendo. Además, se está convocando para dentro de los próximos días al COSENA para ver el tema de seguridad. Hay mucho tema también que conversar con ellos para preguntar, porque de hecho son consultivos, no son resolutivos, pero es interesante esta opinión también del Consejo de Seguridad Nacional, que ha sido convocado justamente por el presidente de la República. Hay mucho tema para conversar sobre la mesa en este pensamiento propio. Yo saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre, está con nosotros el calor de los calefactores PAPS. Con PAPS, calefaccionar tu hogar es siempre es muy seguro, muy fácil, porque tienen control de temperatura, son de bajo consumo, desde modelos básicos hasta soluciones más avanzadas. Son confiables, son eficientes, son cómodos y están en un solo lugar. Están en www.paps.cl. Pronto Casa Matriza se están cambiando. Ongolmo al llegar a Víctor Lamas. Usted recordará que durante muchos años estuvieron ahí en Víctor Lamas 449. Aunque toda la información sigue estando en la web online, usted puede comprar www.paps.cl. Bueno, tenemos en Concepción un privilegio de contar justamente con CardioGres, porque CardioGres, además de instalarse con equipos de última generación, lo que hizo fue bajar los precios. Y si usted es FONASA nivel uno, por ejemplo, un electrocardiograma tiene un valor de 13.740 pesos. Un holter de presión, 12.270. Un holter de arritmia, 17.570 pesos. Bueno, CardioGres está ubicado en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Y además toda la información está en la web www.cardiogresSPA.cl. Cuando aparece un tema de enfermedad digestiva, un cáncer, por ejemplo, se viene el mundo encima. Hay profesionales que han dedicado, si sumamos la experiencia de los tres, 101 años, que se ganaron producto de la experiencia fuera del país y acá en nuestro país. Bueno, son los doctores Franco Innocenti, Oscar Lynch y Milton Inostroza. Conversa con ellos, asumen un compromiso con sus pacientes. Lo esperan en calle Jerequeo 357 en Concepción. Insisto, son los doctores Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch. Le cuento. Su automóvil, manténgalo. Hay que hacer mantenciones. Sucede justamente que en Automotriz Pochar siempre se ponen a su disposición con su horno de pintado, con la cámara de pintado, para sacar esos feos detallitos que se van acumulando en el coche, especialmente en lo que es, digamos, esos toponcitos que van acumulando a lo largo de los años. Le cuento. Bueno, Automotriz Pochar siempre en las Hortensias 3604 Villa San Martín, en Talcahuano. Todo listo, todo dispuesto. Patricio Lynch, te saludo con un fuerte abrazo. Bienvenido a esta conversación. Ya estoy viendo en el backstage a Tomás Jocelyn Hall. Un gusto, Patricio. Bienvenido a esta conversación. Gracias, Richard. No, es de gusto estar con Tomás Jocelyn Hall. Un saludo
auditores, a los televidentes, y un abrazo a ellos. Y bueno, dispuesto a conversar sobre los temas que tú pongas, pues, Richard. Hay un tema de fondo que lo vamos a conversar enseguida, que es la expectativa, ¿cierto? Que se situó gran parte de la población que votó por este gobierno en materia de seguridad y es uno de los grandes temas que tenemos que, de una vez por todas, zanjar, porque se está incluso pidiendo la opinión al COSENA, se convocó para dentro de los próximos días, pero el tema lo seguimos teniendo, el problema está. Y quizás eh, comencemos esta agradable conversación al día de hoy, Tomás Jocelyn Hall, apuntando a este tema. Bienvenido, estimado Tomás. Oye, me alegra llegar y saber eventualmente lo que pasa. Aparte que a mí me agrada estar con Patricio y la verdad cosa es que, y Ariel veo que está entrando, todo lo demás, muchos saludos. Además, para ser sincero, Richard eventualmente es un trotamundo. Un día lo encuentras en Concepción, otro un día lo encuentras en Gaza, lo encuentras en París, Trípoli. Ahora no sabemos dónde está. Está en algún lugar en el mundo eventualmente, reporteando eventualmente y tratando de estimular este tipo de discusiones. Así que yo encuentro que eso habla muy bien de este programa. Mira, a mí el tema central para llegar y motivar este tema, una palabra que tú usaste al comienzo de esa motivación, que es las expectativas, sembrar expectativas. Da lo mismo que expectativas. Pueden ser viviendas, puede ser crecimiento, puede ser seguridad, puede ser paz en la Araucanía, puede ser eventualmente el tema migratorio. Te puedo dar la lista de temas que han sido objeto de ofertas. Puede ser educación, productividad, podemos ir a los más difíciles, por así decirlo, ¿te fijas? Puede ser derechos humanos, temas de reparaciones. Bien. Si me dejas pensar, puedo pasar el programa entero efectivamente haciendo un listado. El defecto no está en llegar y justamente tener estos temas como tema. El defecto es vender la idea de que tú los puedes resolver en corto plazo. El defecto está en jugar nuestra democracia a un remate. El llegar y quién ofrece más. El error está en que los ciclos electorales, sobre todo en estos últimos 6, 7 años, han sido tan concentrados. Hemos tenido más de 20 elecciones, 20 elecciones por distintos motivos en estos 7 años. La verdad de las cosas es que efectivamente el incentivo es a llegar a insuflar más expectativa. Y el problema es que lo único que te produce eso es desengaño. Y el tema de seguridad en estos días es el mejor ejemplo, porque no solamente produce la salida de la Trinidad Steiner, sino que expone a Martina Rao a su primer gran paso en falso, por así decirlo. Porque en el fondo, al final, el tema de resultados en seguridad pasa a ser el tema de un plan en seguridad. Y el plan de seguridad, cuando se lo piden al nuevo ministro, llega y dice, no me lo pidan a mí, pídanselo a Boric. ¿Ya? Pero la verdad de las cosas es que le sale mal el asunto, porque llega y termina validando a Boric, por así decirlo, porque tiene que gustarle el plan, por así decirlo. Y es lo que él fue electo, o este gobierno fue electo para hacer otro plan, no el mismo plan. Entonces, al final la discusión es una discusión de sordo. Lo que yo quiero llegar y plantear es de que un gobierno se prueba, y ahí es donde está la falla Cast. El gobierno se prueba, y sobre todo en la elección, en donde baja expectativa. Sobre todo si el ciclo que te viene para adelante eventualmente es un ciclo de más estrechez, que vas a tener que restringir gastos, que vas a tener que llegar y cortar expectativas, vas a tener que... En el fondo, tú tienes que colocar a los chilenos en disposiciones diferentes y en un horizonte de tiempo distinto. Ese es el desafío político, y en ese desafío político Kast falló. Y no solamente falló, sino que está en una trampa. Acaba de cambiar 2 ministros, dando la idea de que va a tener un segundo cambio de gabinete dentro de este año, actualmente afectando más ministros. Entonces tienes a toda la plaza discutiendo quién ganó y quién perdió en el último cambio. Si Arrao es el más fuerte, si es que efectivamente el de segundo piso vale o no, y podríamos hacer este eterno actualmente esta discusión. Yo lo que quiero llegar y explicar es de que esta trampa no tiene cómo salirse el gobierno así. No tiene cómo. Porque en el fondo parte de un diagnóstico adversarial de la política chilena. Hay una izquierda y una derecha, hay que llegar y pelear entre ellos y tirarse la pelota unos a otros. Esa cosa no te cambia expectativas sino que, o disposiciones, sino que la gente se atrinchera. Y en ese atrincheramiento este gobierno queda como un gobierno minoría. Así que por ende todo está encajonado. Eso es lo que quiero llegar a explicar. ¿Cómo cambia esa No, expectativa? correcto. Un desafío político, pero la tiene la principal responsabilidad del presidente. Sin duda, sin duda. Oye, quiero saludar a Ariel Llévenes que está con nosotros porque lo necesitamos más que nunca, Ariel. Hay un déficit, según están señalando, de 10.500 millones de dólares y esto podría seguir subiendo. Lo que nos complica, un tema que con usted conversamos largos programas en atención a ese compromiso de deuda PIB
que podría llegar al 45%, se prevé de corto plazo, otros que están señalando que el año 2030 este compromiso, ¿cierto?, va a llegar al 46,5% del PIB, uno de nuestros grandes temores, ¿se recuerda cuando lo analizábamos? Pero por otro lado, el ambiente, a propósito de lo que señala justamente Tomás Jocelyn Hall, está en el tema de si es prudente o no, nótese, si es prudente o no, llegar al tema de las acusaciones constitucionales. Ahí hay un tema que conversar, analizar, es prudente o no, de quién fue el error, es un error de cálculo nomás, pero son muchas lucas. Ariel Llévenes, bienvenido. Hola, don Richard. Un saludo cariñoso, un abrazo para don Tomás, para don Patricio y para todo el equipo del programa. Mire, lo cierto es que hay un diagnóstico que es compartido y lo tenemos desde hace ya varios meses, yo diría consolidado, y es que Chile desde hace mucho rato viene en un tren de gasto, ya que es superior a lo que hemos sido capaces de producir, ¿ya? Ahora bien, yo tengo la impresión que nuestro problema no es tanto de costo, ¿ya?, o de gasto, por decirlo de algún modo. Nuestro problema es de ingresos, ¿ya? Estamos hace demasiado tiempo creciendo muy poco, ¿ya?, con una inversión estancada y todo aquello. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando uno se pone a pensar en este momento en dónde o cuáles son las áreas donde efectivamente nosotros podemos hacer recortes fuertes, ¿ya?, de tal manera de que podamos nivelar esta ecuación, ¿ah?, que en aritmética simple es bien sencilla. Tanto ingresamos, tanto gastamos. Y la verdad es que uno dice, bien, hagamos un recorte fuerte generalizado primero, que era lo que se planteaba, ¿cierto? Se le envió a todos los ministros una minuta, todos tienen que adecuarse a esto. Lo cierto es el famoso 3, ¿ya? Y resulta que sale educación, ¿y de dónde? Salud, no hay de dónde. Vivienda, y lo cierto es que no hay de dónde, ¿ya? La verdad es que yo, conforme pasan los meses, compartiendo el diagnóstico de que debe haber un ajuste fiscal, la verdad es que en los hechos veo que va a ser bastante difícil lograr las reducciones de gasto necesarias, ¿ya? Sin embargo, donde está el margen que nosotros tenemos que trabajar es en el tema del crecimiento. Y es ahí donde yo tengo la impresión que tenemos un severo problema. Es cierto que la inversión está estancada en Chile desde hace bastante tiempo. En algún momento incluso tuvimos formación bruta de capital negativo, ¿eh? Ojo, ni siquiera estancado, sino que caminando hacia atrás, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, uno sabe que la reactivación tiene que venir por el lado de la inversión. Es verdad que en la teoría nos dice que cuando cuando la tasa de interés baja, se supone que la inversión se reactiva rápidamente. Lo cierto es que en un periodo ya, yo diría, relativamente largo, 2 años, 3 años, hemos tenido bajas de tasas de interés y la inversión no repunta, ¿no? Y con esto termino. Entonces uno podría decir, ya, el otro ingrediente que entonces son las expectativas es lo que está influyendo en una inversión estancada. Y lo que se aducía era que con un cambio de gobierno, con un cambio de autoridades, las expectativas con esto iban a mejorar. Y lo cierto es que estamos viendo que también
está bastante difícil por el lado de las expectativas de que este asunto mejore, tanto así de que ha habido mucha inversión que ha salido. Sí, tal cual. El tema de fondo es que estamos muy complicados porque hay acá, yo siempre esto lo digo en términos culinarios, usted sabe que me encanta lo gastronómico, ¿ya? Sí. Mi pasión. Sí, vamos cada vez mejor. Pero aquí estamos en un plato que la combinación de ingredientes hace que sea un plato bien poco agradable de consumir, ¿ya? Oye, Incertidumbres externas, inestabilidades externas, inestabilidades provocadas por nosotros mismos aquí adentro, eh, que dañan las expectativas. Tenemos también problemas con el tema del combustible, tenemos problemas estructurales por el lado de la productividad. Es decir, acá el crecimiento de los ingresos va a ser más lento de lo que pensábamos, ¿ya? sí, tal cual. Y Ve- entonces aquí hay que empezar a moderar también las expectativas de que esto va a andar rápido, porque esto no va a ser rápido. El daño creo que es bastante fuerte. Creo que en algún minuto no se tomó conciencia respecto de lo difícil que es incrementar los ingresos y se aumentaron los gastos nomás solamente pensando en que, no, mira, esto va a mejorar, esto va a andar bien, esto va... Gracias, Ariel. Y mire ahora cómo estamos. Así que yo creo Sí, que, sí. lamentablemente, como digo, en términos culinarios, es un plato desagradable de comer por la combinación de ingredientes que tiene. Sí, fíjese que siguiendo su receta, voy a, digamos, comentar con ustedes y con nuestros telespectadores, ayer también lo señalé, una breve frase que en una entrevista, ¿cierto?, le hacen a Iván Aróstica, que, bueno, ocupó el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, sufrió un tremendo asalto en su casa con un muchacho de 14 años fallecido, y él dice lo siguiente. Él dice, mientras las medidas económicas no se solucionen y no se tomen y funcionen, ¿cierto? Los temas sociales, mientras no se atiendan, y el tema educacional, al no se le preste atención y no tenga soluciones también, él dice, la delincuencia no va a terminar. Esta experiencia que él vivió, ojalá no la viva nunca nadie. Y la verdad es que nos está apuntando a propósito de lo que estamos conversando. Es decir, si no mejoramos el tema económico, si no mejoramos el tema educacional, el tema social, ¿cierto? La delincuencia nos va a seguir acompañando y eso nos conlleva al tema de la seguridad, nos lleva también al tema de los impuestos más caros, como siempre lo hemos conversado, Patricio. Estoy contigo, después vamos con Tomás Jocelyn Hall. Sí, Richard, se han tocado varios temas, ¿ah? Yo quisiera decirte que en realidad yo pediría un poco de prudencia, ¿eh? Siempre pensando que hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Y eso a mí me dice, mire, seamos prudentes. ¿Por qué digo esto? Porque el ministro Quiró, el Ministerio de Hacienda, en realidad detectó un error. El ministro de Hacienda habló de un error que implicaba un 2,9% en las proyecciones de la deuda de aquí hasta el año 2030 del gobierno anterior. ¿Eh? Entonces, el 2,9 del Producto Interno Bruto son alrededor, como decía, de 10.000 millones. Pero eso hay que estudiarlo si efectivamente está esto, si esto efectivamente, aunque se anunció denuncia a la Fiscalía y otros organismos técnicos, eh, particularmente de economía, organismos técnicos, pero hay que ver si eso es real. Yo tengo la impresión de que debiera ser real conforme a la confianza que le tengo al ministro de Hacienda. No creo que él se preste para juego. Eh, pero de ahí a que salten inmediatamente en el Congreso el Partido Libertario, el Partido Republicano anunciando de manera inmediata una acusación constitucional contra el ministro Grau,
contra el ministro Grau, me parece, no sé, yo ahí digo que debiéramos tener un poco de más prudencia y ver si efectivamente aquí estamos frente a una situación delictual o simplemente a un error que se ha deslizado o simplemente que esto trajo dolo. ¿Ah? Yo, fíjate que, Richard, permíteme un segundo. A mí lo de Codelco, por ejemplo, pasando a otro tema, y a propósito de la carta de Jurasek, ¿ah? Una carta publicada en el Mercurio, el nombre de él es José Jurasek, donde dice que sistemáticamente desde el año 2015 hasta el año 2019, eh, todos los diciembre Codelco subía la producción y por lo tanto se cobraban los bonos. Pero donde llegó el escándalo ya es que en diciembre del año pasado el alza de la supuesta producción ya descolló toda prudencia. Y concretamente, voy a leer lo que dice. Dice que entre el Uy, 64% se produjo en diciembre de 2024. Había aumentado la producción un 64% a fin de mes. Obviamente no sabemos si aquí, qué es lo que pasó y eso se está investigando, pero salieron funcionarios para afuera. 6.000 funcionarios entre trabajadores y altos ejecutivos cobraron los bonos. ¿Ah? Bueno, esa mayor producción no está. El cobre no estaba terminado, no había aparecido, era material que estaba en tratamiento. Seguramente durante el año 2025 y 2026 se van a cumplir esas metas. Pero aquí hay una situación de dolo que hay que investigar. Y eso es lo grave, porque la deuda de Codelco son 25.000 millones, Richard, de dólares. quien, 25.000 millones de dólares. Eso es algo tremendo. Y que desde dentro estén saqueando a Codelco no me parece. quien no está de acuerdo contigo, Patricio, es el ex ministro Briones, que está diciendo que está rechazando que se haga una acusación constitucional contra el ex ministro Grau, porque dice lo siguiente: plantear un fraude o un dolo, como tú lo señalaste, es saltarse varios pueblos. Él no está de acuerdo con eso, dice que parece que efectivamente hay un tema ahí de ajuste, etcétera. Bueno, Pero, eso lo dije Tomás, yo, ¿ah? Yo dije te- Sí, que Grau no estaba de debe ser acuerdo, acusado. estaba voy de contigo, acuerdo. Tomás, voy Yo contigo, defiendo a Tomás. Patricio porque en eso Ignacio Briones estaba de acuerdo con Patricio. Sí, Patricio efectivamente normalmente no se equivoca en este programa, así que por lo tanto efectivamente quiero llegar y decir con sinceridad de que dijo lo mismo. Mira, voy a entrar en cómo tratar de agarrar los cuatro temas que de alguna manera yo he escuchado desde que después que yo hablé, efectivamente. O sea, Ariel, yo no encuentro razón, efectivamente, de que tenemos un problema de ingreso. Pero lo que yo de programa en programa he discrepado con Ariel es de que no creo que vas a cambiar efectivamente. Tienes que prepararte para tu peor escenario, tienes que prepararte para un gobierno de 4 años que tenga ese problema de ingreso y que tenga ese problema de crecimiento. Y yo creo que este gobierno ha seguido vendiendo la idea de permisología de crecimiento, creyendo o vendiendo la pomada de que puede venir una solución mágica. Y durante su gobierno va a haber otras tasas de crecimiento. Y yo creo que no se ha puesto en la retina mental de que puede terminar gobernando con un país estancado. Y yo creo que si uno ve Inglaterra o ve Francia o ve países parecidos, tienen ese problema. Y nosotros no hemos sido capaces de resolver el dilema político que plantea eso. Entonces, tú tienes un gobierno que no quiere llegar a darse la idea actualmente, porque le exigiría una cosa que es básica. No solamente que tienes que recortar el gasto, tienes que mitigar el impacto. Y por ende, eventualmente, hay ciertas promesas que tú hiciste que no vas a poder cumplir. Sobre todo el tema de la consolidación fiscal, el tema de la deuda, no lo vas a poder cumplir, así que por lo tanto vas a tener que llegar y abrirte a sincerar eso ahora, porque es una cosa macro. Esto es como de previo y especial pronunciamiento, y como lo es clave, y eso te está contaminando. La dificultad del gobierno de enfrentar ese tema te está más disponiendo a todo el resto del país. Esa es la primera afirmación que quiero llegar a decir. El desafío, entonces, si no vas a crecer, si tú puedes ponerte a no crecer y tener el país estancado y tienes que mitigar, ¿qué tienes que hacer? Porque vas a tener problemas de inversión. Para que tengamos en cuenta, ahora puedes denominar inversión varias cosas, pero tienes que recapitalizar el país. Eso podrás denominarlo inversión. Pero en el fondo, cuando yo hablo de recapitalizar el país, tiene que traer platas chilenas que están afuera. Si empiezas a hacer eso, eso invita a otros a venir.
Y yo tengo la impresión en esta materia eventualmente de que del proyecto misceláneo, la parte que menos se habla de en los estímulos para la repatriación de capitales. Y yo creo que eso debería ser mucho más importante que la baja del impuesto corporativo. Lo digo en serio, porque son más grandes los recursos. Así que, por lo tanto, ahí es donde yo echo de menos eventualmente un diagnóstico de este gobierno que está mal aspectado. Segundo término, tú cuando, Richard, hablas de Iván Aróstica, en realidad le destaca una frase que en realidad pasó piola porque en realidad no fue lo medular de su mensaje. Lo medular de su mensaje es salir de su casa con pañuelo de seda en ristre, ¿ah? Y llegar y justamente decirle a todos que él se tenía que defender y está preparado. No, yo quedé helado cuando dijo, está preparado si vuelven, porque los chilenos tienen que defender lo propio. Esto lo dice un juez. Esto lo dice un juez, en el fondo para vender una agenda, ¿ya? Y para vender una agenda en un momento bastante peculiar, porque nadie le estaba discutiendo de que tenía que defenderse, y nadie le estaba discutiendo incluso que pudo haber ocurrido un saldo trágico como lo que ocurrió con el niño de 14 años. Pero él no estaba preocupado de eso, él estaba preocupado de otro tipo de agenda. Probablemente por el calor del momento, no lo culpo del todo. En realidad, yo creo que él es una víctima de lo que le ocurrió, no es el victimario, pero la verdad de las cosas es de que es muy estremecedor cuando un juez, en el fondo, porque incluso pudo haber llegado y dicho, ¿por qué no nos preguntamos cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó esto? Podría haber criticado la autoridad por su desidia o por su falta de protección, por así decirlo, puede decirlo también. Pero no, él decidió otra cosa. Él decidió llegar y generar una sensación en la población, poco menos que a tomar armas. Y yo creo, la autotutela. Y yo tengo la impresión de que eso en un juez es súper discutible, por cualquiera sea la situación. Y cuando uno conoce el personaje, porque el personaje en realidad es probablemente uno de los jueces más pintorescos que hemos tenido en el Tribunal Constitucional, uno llega a la conclusión eventualmente que es lógico lo que está haciendo porque es más político que un juez. Pero yo quiero llegar y decir de que era muy trágico lo que había ocurrido eventualmente como para llegar y justamente estar convirtiendo el momento en eso. Y por eso yo creo que Iván Aróstica no contó con el respaldo que merecía. Porque lo que debió haber ocurrido después de eso es que toda la plaza debió haber salido hablando eventualmente, respaldando al juez y a lo que le ocurrió. Y no ocurrió, fíjate. ¿Y sabes por qué no ocurrió? Porque ese tipo de actitudes no despiertan simpatía. Es lo que quiero tratar de decir. Ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahí es donde yo entro en el tema de Patricio, finalmente. Que es llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? Aquí faltan disposiciones. Yo quiero ser sincero, Ignacio Briones no va a convocar a nadie y no va a despertar disposiciones. ¿Por qué? Porque él es parte de un grupo chico dentro de la derecha que están peleados con los otros grupos chicos dentro de la derecha. Entonces, habla Ignacio Briones y en el fondo es como Diego Chalper, actualmente, efectivamente es para que le responda Johannes Kaiser, es para que le responda Axel Kaiser, es para que le responda no sé quién más, por así decirlo, y se vayan en una pelea que no tiene fin. Repito, Patricio, y lo digo con todo cariño a todos nosotros actualmente, esto es el presidente. Este es el presidente el que tiene que llegar y este es el presidente. Eso, fíjate que dentro de todo a mí me cargaba Lagos y me cargaba Sebastián Piñera. Yo tenía distancia, a pesar de que trataba con ellos y a pesar de que efectivamente podía llegar y justamente tener conversaciones productivas con los dos, ¿ya? Pero debo llegar y decir que jamás ellos delegaron eventualmente el rol que les correspondían como el árbitro supremo del país. Nunca. Nunca le tiraron el bulto a otro. Los tipos se sentían suficientemente con esteroides, con las esteroides, el Lago se sentía Luis XIV, y el otro se sentía capaz poco menos de ser amigo Bill Gates, de Bill Clinton, de sacarse fotografía con Enrique Peña Nieto actualmente. O sea, le faltó fotos con Epstein nomás, pero no le habría hecho asco a fotografías con quien fuera. Sebastián Piñera no le tenía miedo a nadie actualmente. Y yo te diría que en general, esa cosa actualmente yo la he hecho mucho de menos de parte de Kast. Kast no es capaz. Yo quiero llegar y decir que no lo vamos a tener. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Igual como dije a Ariel al principio, si no tenemos crecimiento, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que quiero. Si no tenemos un presidente con esas características, ¿qué hacemos estos 3 años y medio? Bueno, muy simple. Voy a decirlo así, es muy simple. Necesitamos un Diego Portales, necesitamos un Mario Draghi naciendo. Y yo quiero ser sincero en este punto, ahí es donde también discrepo un poco con Poco, porque en general todo lo que ha dicho Patricio ha sido prudente en esta vuelta, y no quiero bromear en ese punto, estoy diciéndolo en serio, ¿ya? Discrepo un poco de Patricio, pero cuando Patricio dice que él confía todavía en Quirós, el problema de Quirós es que no proyecta confianza.
Oye, Y no solamente no proyecta confianza en este momento producto de sus antecedentes, de que más un consultor que un economista, un macroeconomista, no proyecta confianza porque él tomó una decisión en el proyecto misceláneo, que es hacer gobierno y hacer su proyecto con París. El entinglado que propone este gobierno, gracias a Quiró, es un entinglado con una derecha populista. Y yo te quiero llegar y decir, eso no es Mario Draghi, eso es por Berlusconi. Y yo te voy a llegar y decir, eso no va a resolver nada. Y eso va a generar más ansiedad en los grupos de ustedes, en el caso de Patricio, eventualmente, que quieren ayudar al gobierno, eventualmente, que no se van a sentir con capacidades para llegar y justamente darle las espaldas que ese gobierno necesita, porque eso es una apuesta que es pan para hoy y hambre para mañana. Y en el caso del equipo político, lo digo en serio, basta, yo soy amigo, a ver, no diría que soy amigo de Alvarado, de Claudio Alvarado, pero lo conozco y tengo buena opinión de él. Es buena persona y todo, pero ya haber hecho un cambio para haber tenido terminar con 3 ministros y que el jefe político sea Alvarado, basta mirarlo para darse cuenta que está viejo, está malhumorado, no tiene carisma, no excita siquiera una tortuga actualmente para estos efectos, y nadie sí, puede llegar y creer de que ahí tú tienes a Diego Portales, por así decirlo. Entonces yo te voy a decir sí. sinceramente, este gobierno tiene problemas con el presidente y con la falta de dos figuras claves que lo ordenen el naipe, y mientras no lo tengamos vamos a seguir teniendo cada uno para su santo. Y Oye, eso, y en el gobierno y en el parlamento, y eso es un problema. estás apostando a un tema, hiciste una mención especial a algo que me llama poderosamente la atención también de estas autoridades, el carisma. Ese es un tema, pero no menor en el mundo de la política. Y hoy día no se observa carisma. Si yo miro las autoridades regionales, por ejemplo, del Biobío, oye, el carisma es vital y no A ver, está. pero tengo el carisma, pero porque el No carisma es está una cosa más de ese resultado, clima. escúchame, pero el carisma es más de resultados que algo intencional. Es una cosa que en realidad o tú tienes aplomo o no tienes aplomo, por así decirlo. Pero hay cosas que tú puedes mitigar. A mí me encantaba la Golda Meir. Y tú me la mirabas, y yo además la conocí cuando estaba en el colegio en Washington actualmente. Y la conocí porque fue a mi colegio, por así decirlo. Y tú veías a una mujer vieja, fea, actualmente, con una cartera roñosa, por así decir. Y tú decías, tú la mirabas y decías, esta vieja tiene poder. Y yo de pendejo, yo tenía no más de 12, 11 años, entonces me dije, esta vieja tiene poder. Y una cosa que efectivamente me producía impresión. ¿Eh? Tú te puedes encontrar, Virgilio Barco, presidente de Colombia, era tartamudo, pero tenía poder. Si yo te voy a llegar y decir que tú te puedes llegar y fabricar personas que tienen dificultades personales o lo que sea que tú dices que no tienen ningún carisma y lo sacan de alguna manera, porque en el fondo se ubican. Una cosa que es importante en el carisma es ubicarse. Sí, El claro. aplomo significa saber quién eres. Y el gran Mm. problema es que toda esta gente quiere ser otras personas. La Sedini quiere ser la Camila Vallejo. ¿Cómo se llama? Poduje quiere pelear con Parisi o quiere llegar y justamente jugar otro juego. Cuando tú te empiezas a encontrar con las pretensiones, lo pretencioso, nadie tiene Mm. carisma. Pa. Nadie Oye, Ya, tiene carisma. ¿Quién va a tener ya carisma? estamos Entonces, si aquí. yo fuera Claudio Alvarado, me daría cuenta que todos me ven como un tipo viejo, aburrido, gruñón, sin carisma, y yo usaría eso a mi favor. Pero oye, no lo va a lograr si lo convierte en vocero, por así decirlo. ¿Te fijas? No, ese es el punto. déjame un segundo ir con Ariel Llévenes porque quiero seguir conversando de economía, después tengo que ir con Patricio Lynch, pero lo siguiente, a ver, voy a tratar de unir algunos temas, Ariel, para después no interrumpirlo y plantearle en beneficio de los minutos varios temas que tenemos en nuestra discusión. Mire. Se ha revelado, por ejemplo, que la Junaev pagó 14.000 millones por onces no entregadas. ¿Y cuál es la explicación que señalan los empresarios, dueños de esta empresa, ¿cierto? Dice, lo que pasa es que hubo que ajustar los sueldos. Y bueno, para no una nueva licitación, ni mucho menos, ahí está justificada la plata. Por otro lado, me voy al tema del fútbol. Escándalo. ¿De dónde salen esas platas de azul a azul en el fútbol? Se logra desactivar ahí y conocer, ¿cierto? Un tema de Sartor, en fin. Por otro lado, aparece un comentario de cómo se fue, por ejemplo, Cheverry, que fue Alfredo Cheverry, que fue el director de Impuestos Internos. Lo sacaron porque se había revelado, ¿cierto?, que no había estado pagando las contribuciones de su casa. El fiscal nacional no pagó a tiempo su CAE y sigue, ¿cierto?, estando ahí y no pasa nada. Y por otro lado, mire lo que le voy a... porque aquí finalmente son lucas. Y resulta que uno de los grandes temas que nosotros en tantas oportunidades habíamos analizado, Ariel Llévenes,
es el tema de esos IVA, por ejemplo, para algunos productos. Y bueno, está tomando fuerza este tema, ¿cierto?, de pañales, este tema también de otros insumos. Y respecto al costo de esta medida, por ejemplo, que más o menos en esta reforma habla de 100 millones de dólares anuales, ¿ya? Pero hay otro detalle, y hay algunos que están diciendo que esto no es más que un proyecto que sienta un muy mal precedente para nuestra economía. En fin, la verdad es que miro para allá, miro para acá, y estamos enredados, don Ariel. Sí, esa de hoy estaba mientras iba hablando usted, don Richard, yo estaba tratando de buscar la palabra y usted la dijo justo al final. Yo no la podía encontrar, pero enredado es la palabra. Ahora voy a seguir con el tema culinario, a ver si me lo permiten. Usted me sigue presentando platos de desagradable sabor, porque ahora me hizo una mezcolanza de ingredientes y ninguno de los ingredientes que usted planteó me gustan. ¿Ya? Eso para ser bien claro. ¿Ya? Mire, primero, Junaev, Codelco, el fútbol. ¿Sabe lo que estamos viviendo en Chile? Yo estoy empezando a pensar si acaso estamos cometiendo muchos errores con la plata, o más bien siempre hemos cometido cúmulos de errores con la plata, y solamente que ahora, con merced a las tecnologías de información y a la mayor apertura, solamente nos estamos enterando ahora, ¿ya? Porque lo cierto es que desde todas las aristas nos llegan malas noticias en ese sentido, ¿ya? De mal gasto, de mala asignación de recursos, de problemas con los recursos, y esto, insisto, desde distintas aristas. Hasta el fútbol aquí hoy día salió al baile. Eh, Menos mal que mi equipo no va a salir al baile. No va a salir al baile porque somos muy chiquititos, ¿ya? Pero lo cierto es que parece que estamos enfrentando serios problemas de accountability, serios problemas de transparencia. Y acá las instituciones en general van a tener que adecuarse rápido, van a tener que ponerse al día rápido, ¿eh? Porque ya la confianza de las personas en general respecto de las instituciones está bastante dañada. Y esto es complicado porque, a mi juicio, la confianza es el aceite que permite lubricar nuestras relaciones en una sociedad, de tal suerte de que podamos emprender proyectos colectivos, con objetivos colectivos, de una manera voluntaria. Yo me uno con alguien voluntariamente solo porque puedo confiar en él. Si no puedo confiar, entonces la única forma que me pueda juntar con alguien es obligado. Y yo no quiero pensar en que tengamos que vivir en una sociedad obligándonos a todo, ¿ya? Sino que más bien pienso en marcos mínimos y que podamos trabajar voluntariamente en conjunto, pero para eso confianza. Y si los líderes siguen dañando la confianza de distintas instituciones, no vamos a recuperar jamás eso. Mm. Finalmente, no sé, don Richard me quería decir algo. Sí, lo que pasa es que está Patricio ahí, me está reclamando que quiere intervenir también, así es que si le damos un espacio, termine su idea y Deme, después vamos sí, deme inmediatamente un con segundo, Patricio. algo muy breve, porque quiero esto vincularlo con otra cosa que se estaba conversando también y que dice relación con la autoridad. ¿Sabe qué? Yo no sé si de nuestros líderes necesitamos empatía, necesitamos mucho cariñito, mucho arreglo, mucho aquí, porque la verdad es que yo crecí en una época donde habían líderes que no necesariamente eran simpáticos, no necesariamente eran querendones, ¿ya? Pero que cuando hablaban
su autoridad revestida de credibilidad hacía que la sociedad reaccionara, ¿ya? No sé si eso será una característica solo de Chile, ¿ya? Pero lo cierto es que ahora, mire lo que ocurre. Se anuncia, porque no estamos hablando aquí de cifras menores, yo anuncio como autoridad que vamos a lanzar un proyecto donde vamos a bajar los impuestos, 5 puntos, los impuestos corporativos. O sea, es que eso debiera hacer saltar la inversión al día siguiente. Y resulta que acá con la inversión no pasa nada, más allá de si el proyecto se aprueba o no, pero no pasa nada. Es Mire, como si, es como gracias. si se hubiese dicho que mañana va a llover. Entonces, ¿qué es lo que Oiga, ocurre? Aquí hay un tema también de credibilidad por parte de los inversionistas, pero se habla de bajar impuestos, se habla de eso, y resulta que con la inversión no pasa nada. Cuando solo por un tema de expectativas, un anuncio así debiera hacer que la inversión repuntara y eso no ocurre. mire, le quiero, digamos, regálame 30 segundos, Patricio, y después te damos todo el tiempo del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar con un tremendo asesor económico y a la vez empresario en la ciudad de Mendoza, Alfredo Romano. Me reuní con él y dijo lo mismo que usted está diciendo. Fíjate que me agregó que la inversión no llega a Argentina. No se está viendo que retornen los capitales, sigue saliendo la plata y porque no hay confianzas. Y resulta que en Chile estamos con la misma. Patricio, estoy contigo. Oye, a ver, para ordenarme yo, ¿ah? Y a ver si puedo transmitir esto a las personas que de buena voluntad nos escuchan. Primero, cuando Jocelyn Hall habla de carisma, mira, el carisma se refiere a un líder que es capaz de encarnar una misión país, una misión de una organización que él tenga, pero él encarna la misión y es capaz de definir esa misión y es capaz de transmitir esa visión. Por eso él mencionó a Golda Meir. Golda Meir fue ministra del Trabajo de Israel, ministra de Relaciones Exteriores y después primera ministro de Israel. Israel rodeado en tiempos de crisis y de guerra, sin embargo ella defendió que el primer presupuesto, el más grande de Israel, no fuera para defensa, sino que fuera para educación, porque ella proyectaba un país basado y fundado en la educación, en el conocimiento. Ahora, yendo a Chile, creo que tenemos efectivamente una ausencia de liderazgo carismático para señalar cuál es la misión del país. Ahora, en ese sentido, aquí echamos de menos que el país crezca. El país debe crecer por un lado y debemos tener seguridad por otro. El único proyecto que tenemos de crecimiento del ministerio, el proyecto que se ha dado de reconstrucción nacional que encabeza Quiró. Y desde ese punto de vista, Quiró está haciendo el mayor esfuerzo para que este proyecto alcance vía Senado. Seguramente habrá una tercera después reunión. El proyecto irá a lo mejor a comisión mixta, por eso digo tercera. Pero Quiró está haciendo lo posible. Pasó la Cámara de Diputados, le costó $100 millones este tema de los pañales, ¿eh? Pero pasó al Senado. Ahora, esperamos que en el Senado le vaya bien. Pero ¿qué es lo que ocurre mientras tanto en el gobierno? Que aparecen los francotiradores, aquellos que quieren en los diarios titulares, y aparecen ahora, por ejemplo, la denuncia en la JUNAEP, la Junta de Auxilio Escolar y Beca, porque se pagaron 13 millones de dólares y algo más por almuerzos que no se entregaron y 11 que no se entregaron. Y por supuesto vienen las explicaciones, etcétera, etcétera, pero titulares que empañan el tema de fondo, que es sacar el crecimiento del país adelante vía este proyecto. Ahora, déjame terminar. Yo no soy tan pesimista en esto, soy optimista. ¿Por qué? Porque tengo datos, datos y voy a basarme en el Consejo de Bienes de Capital. El Consejo de Bienes de Capital ha señalado, es una especie de consultora, un organismo técnico chileno consultado por bancos, empresas e incluso el propio gobierno. Y ha dicho que para el quinquenio 26-30 hay 854 proyectos en diversas áreas.
particularmente en minería. De esos 854 proyectos, esos proyectos involucran 87.000 millones de dólares para el quinquenio. Ya están para la aprobación en las distintas instancias. Primero, naturalmente, el Ministerio Ambiental. Segundo, los proyectos sectoriales, pero están ahí por esa cantidad. Entonces yo desde ese punto de vista, mira, un 21% de proyectos fiscales, porque también hay inversión fiscal, también tenemos el Ministerio de Obras Públicas, 21%, y 69% privados. De manera que Chile está en pelota. No, perdone la expresión. Tenemos grandes posibilidades de desarrollo. La minería principalmente, porque hoy día el mundo demanda lo que nosotros tenemos en abundancia. Lo demanda. Cobre, níquel, cobalto, litio, ¿para qué voy a seguir? Tierra rara incluso en penco. Entonces, termino con esto, Richard. Hay que concentrarse. Miren, las mujeres, pongo este ejemplo y me voy de este programa, de este minuto. Las mujeres cuando pisan parquet con taco alto dejan marca. ¿Por qué razón? Porque el taco alto tiene 1 centímetro cuadrado de superficie y toda la fuerza del zapato, del peso de la mujer se carga y marca el piso. Ejerce presión, se concentra. Lo que falta es que el país se concentre en aquellas áreas que son fundamentales para el desarrollo. También tendría que decir de la seguridad, pero hablaré en otro minuto, Richard. Así que Pero ánimo, encantado. fuerza y adelante. Concentrado es lo importante. Oye, tengo que ir con Tomás Jocelyn Hall, después tengo que hacer una pausa, pero voy siguiendo la parodia de Ariel en materia gastronómica. Bueno, Oscar Landarreche dice lo siguiente: la ensalada de frutas del proyecto de reconstrucción en base a la ley presentada, creo que es más bien tal cual, una ensalada de frutas. Uf, estoy contigo, Tomás. ¿Sabes lo que pasa? Yo les pido disculpas por mi loro actualmente, pero mi loro estaba absolutamente como celebrando lo que decía Patricio Lynch, estaba discutiendo con él entonces en un determinado momento, y después de un año en que yo no tenía mi loro y que volvió ahora, yo para ser sincero no tengo el temple como para ir a callarlo, por así decirlo. Estoy contento con él acá, así que les pido disculpas si es que le está generando la sensación de un panelista más de este programa, efectivamente. Yo quiero ser sincero eventualmente respecto de las alegorías que se han hecho y se han dicho aquí. Yo discrepo una cosa con Patricio actualmente, que es, yo no creo que efectivamente esto es un problema ni de permisología ni de proyectos, y de que están parados o no parados. Y por eso la ministra Toledo que está dando a conocer eventualmente como permisos que se están dando. Yo no creo que ahí está el punto eventualmente. ¿Y por qué? Porque tenía una ley que muy pocas personas entienden respecto a su impacto, que es la ley SVAP, que es la del Servicio de Áreas de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que en el fondo está generando efectos que son aún más perversos actualmente que el Consejo Ministro y sus aprobaciones. Y poca gente los entiende. Yo creo que ni siquiera la ministra los entiende. Este es un gobierno que en este momento, en lo que se refiere a su diagnóstico ambiental, es muy parecido al de Piñera. Y es muy parecido eventualmente en general a lo que son la concertación. Y le va a ir mal en ese sentido. Porque en la práctica los problemas que tú estás teniendo eventualmente en el ámbito ambiental del país, que van más allá eventualmente del problema del Consejo Ministro, o si es que eventualmente están algunos permisos sectoriales eventualmente trabando la inversión o no. Va más allá. Tiene que ver con que títulos que antes los establecían los tribunales, eventualmente, por ejemplo, los títulos mineros u otros, las concesiones, por otro lado, han pasado por otro tipo de factores, eventualmente a depender de autoridades políticas y administrativas, actualmente. Y esos son los sitios prioritarios. ¿Ya? Entonces, hoy día tú tienes eventualmente a Coyahuasi, eventualmente, que un tribunal ambiental eventualmente ha revertido eventualmente en la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Por otro ejemplo. Y aparecen gente del gobierno diciendo que la mejor manera de resolver el problema del fallo Coyahuasi es aprobando la norma en el proyecto misceláneo, eventualmente respecto a la reversibilidad ambiental, esa norma que permite compensar a los inversionistas por resoluciones judiciales que te quitan una resolución de calificación ambiental. Tú comprenderás que esa cosa es de loco. Y no solamente es de loco, basta leerla para es de loco, sino que la Corte Suprema llegó y dijo que era de loco. Es una de las opiniones críticas actualmente de la Corte Suprema de este proyecto misceláneo. Entonces,
Cuando tú tienes el Consejo de Mercado de Capitales, la Corte Suprema, y si es que la invariabilidad tributaria pasa al Tribunal Constitucional, tienes a tres entes que no son políticos, diciéndote que en realidad este proyecto está más allá de lo que le corresponde, tú te vas a empezar a encontrar que tú vas a tener que decir al gobierno por qué motivo ustedes no solamente están teniendo una discusión política con sus adversarios, están teniendo discusiones con sus organismos técnicos. Y esos organismos técnicos le están diciendo a ustedes, ¿sabes qué más? Replanteen el tema. Entonces, cuando yo digo que efectivamente no hay disposición concreta, es porque el gobierno no quiere llegar y sincerar esos debates antes de tiempo. O sea, no estamos discutiendo respecto a acusaciones constitucionales a grado o no, estamos discutiendo eventualmente, fíjate que el mismo día que el ministro Arrau, el mismo Arrau, llega y justamente hace una concesión, porque quisiera entenderlo de buena fe. De buena fe lo que él dijo respecto de que el plan de seguridad era el de Boric y ellos no tenían nada que cambiar de él. Él estaba haciendo un gesto. Él estaba diciendo dejemos de pelear. Bueno. Él estaba diciendo que en materia de seguridad efectivamente tratemos de encontrar un ámbito común. Incluso se reunió con Felipe Arboe. Se sacó fotografía con Felipe Arboe. Era una señal como sus adversarios diciendo, ¿sabes qué más? Atrás sin golpe y tratemos de ponernos de acuerdo. Pero el mismo día que dice eso, tú tenías a Quirós eventualmente diciendo y quejándose de la auditoría eventualmente del gobierno anterior y de que el nivel de endeudamiento eventualmente son 10.000 millones de dólares más. Y tú tenías a Matías Acevedo diciendo, pongamos la pelota en la cancha eventualmente y entendamos que el presupuesto del año 2026 está financiado en 4.000 millones de dólares. Si yo lo que quiero llegar y decirte, cuando tú tenías esa cacofonía de mensaje, ¿ya? Primero que nada, nadie te entiende nada. Y lo que yo he hablado de la ley SVAP, yo dificulto que alguien que está viendo este programa entiende algo, porque ni siquiera el gobierno lo entiende. Cuando tú te empiezas a encontrar con que nadie entiende nada, en el fondo actualmente tú tienes un problema de actitudes, ¿te fijas? ¿No? Y el gobierno tiene que llegar y justamente sacarse esta sordina encima. Y la única manera que se la saca es con, no solo gestos como que, lo que podrías ver de parte de Arrao. Necesitas un gobierno que ordena el naipe. Y no lo tienes. Ni Patricio ni yo vamos a resolver el problema de las tierras raras de Penco. Ninguno de nosotros va a resolver el tema de Coyahuasi. Ninguno de nosotros va a resolver efectivamente los problemas cuando se produce un cable submarino eventualmente con China, que se quejan, o los memorandums of understandings que los gringos han querido sacar, le han sacado ya dos al gobierno Cast eventualmente respecto de dos áreas distintas. Ninguno de nosotros lo va a resolver. Pero cada uno de estos temas te cierran disposiciones políticas e inciden finalmente en el resultado final. Por eso no hay confianza. Y por eso Patricio podrá llegar y justamente decir lo que él quiera respecto a Quirós, pero Quirós hace agua. Yo he dicho que en un próximo gabinete, que yo creo que va a ocurrir durante el año 2026, vamos a tener 2 cambios de gabinete en este año, 2 cambios de gabinete este año, 2. Y es altamente probable que vas a tener a Quirós saliendo y cambiándose a otro ministro de Hacienda. ¿Por qué no empezamos a anticipar eso y darnos cuenta por qué ocurre eso? Oye, Y ocurre eso porque en el fondo Jorge Quirós eventualmente ha sentido de que tiene que llegar y ir a entenderse eventualmente con París y antes de entenderse con cualquier otra persona que está tratando de llegar y opinar sobre el destino del país. Ahí yo voy a decir con toda sinceridad, ese es el problema, ¿lo corregimos o tenemos un problema político? Es nada más. oye, gracias, Tomás. Tengo que hacer una pausa, pero celebro, y quiero dejar la constancia de tu preocupación respecto a lo que nos estás advirtiendo en atención a esta ley de servicio de biodiversidad y las áreas protegidas que está afectando principalmente al mundo pesquero. Y quiero dar un dato. Fíjate que la ley Lafkenche, que muy cuestionada y que está tratando de revertirse, solo afectaba a 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas. ¿Y qué sucede? Esta ley a la cual tú estás advirtiéndonos, contándonos, afecta o afectaría a 14 millones de hectáreas. Este es un temazo, pero es un gran tema, Tomás, por eso celebro tu comentario el día de hoy. Y especialmente afecta al mundo minero, de la pequeña minería, para ser más preciso. Oye, hago una pausa muy breve, nos van a quedar después algo así como 7 u 8 minutos para volver con Ariel, estar con Patricio y después cerrar contigo, Tomás. Me acompaña, como siempre, Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Me acompaña también Cardiogres, su próximo examen cardiológico que sea en Cardiogres. Equipos de última generación, y si usted es FONASA nivel 1, por ejemplo, le señalo que un electrocardiograma tiene un valor de 3.740. Cardiogres está frente al Hospital Regional en San Martín 1459.
El doctor Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva, un cáncer, por ejemplo. Acumulan entre los tres 101 años de experiencia, analizan su caso, lo estudian y encuentran la solución. Converse con ellos en calle Janequeo, 1459. Estamos en pleno otoño-invierno y el calor de su hogar, de su oficina, lo pone un calefactor PAPS. Además, con, digamos, equipos básicos y también soluciones más avanzadas que entregan confianza, eficiencia y además comodidad. Están en un solo lugar, www.paps.cl. Estoy contigo, Ariel Llévenes, luego vamos con Patricio y cerramos con Tomás el día de hoy. Lo escuchamos para hacer un reconto de lo que hemos conversado el día de hoy. Ariel. Bien, don Richard, muchas gracias. Mire, primero quisiera retomar una frase que no sé si escuché mal, pero estoy absolutamente en desacuerdo y lo quiero vincular con lo que estaba planteando hace un ratito. Escuché que mientras no se arregle la economía, no se va a arreglar la situación de seguridad. ¿Ya? Yo me niego absolutamente a pensar que la delincuencia o los problemas de seguridad tienen que ver con la plata que tenga la gente o no. ¿Por qué? Porque la gente que comete delitos, la pobreza no se relaciona a cometer delitos. La gente que comete delitos no es porque es pobre o rica, la gente que comete delitos es porque no respeta la ley. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Eso desde mi perspectiva. Y por otra parte, fíjese que en otros tiempos, cuando yo era niño, no sé, ya me han dicho, hartos jóvenes me han dicho ya, sabes que no hable así porque se echa como años encima, pero no importa, lo diré, en mis tiempos, o cuando yo era niño, éramos bastante, teníamos bastante menos recursos que ahora, y resulta que había bastante menos delincuencia, bastante más seguridad que ahora. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo creo que no tiene que ver el tema de la seguridad con un tema de si hay plata o no hay plata. En realidad, acá el tema de seguridad tiene que ver con algo que yo dije hace un ratito también, y respecto a los liderazgos, a la economía y a la autoridad. Digo, nuestras autoridades son creíbles frente al tema de la seguridad. Yo ya lo decía, en el plano económico, con la clase, con el tipo de anuncios que se han hecho desde lo económico, la inversión ya debiera haber mostrado algunos signos de reactivación rápida, solo por el solo hecho del anuncio y la expectativa que un anuncio de ese tipo genera. Y sin embargo, con la inversión no está pasando básicamente no mucho. ¿Ya? Seguimos esta pregunta que a usted le marcó tanto, don Richard, lamentablemente la tengo que seguir haciendo en el caso de nuestra región, por ejemplo. Después de Mapaqué, a ver, ¿cuál es la inversión que viene después? ¿Ya? Todavía no llega a eso. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay un problema de liderazgo, hay un problema de credibilidad, hay un problema de confianza y eso debe resolverse por parte de nuestro país. Y cuando digo liderazgo, credibilidad, autoridad para ejercer ese liderazgo, no me estoy refiriendo solo al presidente, solo al gobernante de turno. Aquí estoy hablando de todos los liderazgos en nuestro país, ya que han ido dañando todo lo que a confianza se refiere. ¿Ya? Por lo tanto, también en el plano de la seguridad necesitamos entonces retomar también esos liderazgos y esa credibilidad. Ojalá esos líderes que cuando hablan están revestidos de una autoridad que no tiene que ver o entenderse con la fuerza, sino que tiene que ver por la credibilidad que tienen en la sociedad. Gracias. Eso. Muy amable, Ariel. Gracias. Voy con Patricio Lynch y después cerramos con Tomás Jocelyn Hall. Patricio. Mira, brevemente, se ha criticado que el ministro Raúl de Seguridad haya dicho
que él va a partir del marco jurídico que tuvo el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad creado el año pasado, eh, el ministro Luis Cordero fue el ministro primero que ocupó esa cartera. Entonces, simplemente lo que he dicho a Raúl, yo parto de esto, porque parte de un hecho jurídico que no puede rechazar. Él tiene que partir, es un marco jurídico. Ahora, a partir de este marco, él naturalmente va a enfrentar el problema de la seguridad desde el punto de vista integral. Y para eso se reúne en primer lugar con Luis Cordero y con otros asesores. Yo recuerdo, Richard, que en un programa anterior te dije que yo confiaba en este ministro, pero ha sido una salvedad, que él se rodeara de la gente adecuada. ¿Ah? Y espero que eso lo esté haciendo, porque la tarea de él no es solo salir con los organismos que están trabajan con él, Carabineros, la PDI, indirectamente la Fiscalía. Esos organismos que trabajan con él, él tiene que impulsar una estrategia, ¿no es cierto? Estrategia que consulta, por ejemplo, objetivos que el país los tiene claros. ¿Cuáles son los objetivos? Es poder vivir tranquilos, poder ejercer nuestra libertad. Hoy día limitada a quedarnos en las casas en la tarde porque nos pueden asaltar. Entonces, esas tareas prioritarias que él tiene que hacerlas a partir de lo que hoy día está. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de credibilidad y confianza. Y en eso yo estoy de acuerdo con Tomás Jocelyn Hall y con Ariel. Ahora, yo tengo confianza en que este ministro, que forma parte del corazón del Partido Republicano, porque aquí reconozcamos, Richard, que está gobernando el Partido Republicano, básicamente, y el resto de los partidos está colaborando, pero son colaboraciones a título personal de cada partido. El presidente ha escogido un ministro, uno de cada partido prácticamente, y el resto independiente. Bueno, este grupo de personas tenemos que hacer fe en ellos, y particularmente en el caso que nos preocupa, que es lo más importante en mi opinión, seguridad y crecimiento. Tenemos que hacer un acto de confianza y darle un tiempo para que ellos Gracias. puedan. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? Naturalmente, el tiempo, yo por lo menos creo que este año por lo menos, ¿ah? Y que salga adelante la ley de reconstrucción nacional y Oye, veamos que se empiecen a cumplir gracias, aquello que Patricio. está determinado allí. Y en el Ministerio de Seguridad, pues, hay que atacar. Gracias. Gracias, Richard. Estoy No, pasadísimo en los minutos. tienes Mi director está toda nervioso la y razón. tengo que cerrar con Tomás Jocelyn Hall porque le tengo que preguntar también cuál es la esperanza que hay en la cuenta pública, Tomás. No, a mí yo no creo mucho en cuentas públicas, pero quiero cerrar con una anécdota, eventualmente, ya que Patricio habló de que las mujeres eventualmente que usaban taco alto lo concentraban como una alegoría para hacer el desafío que tenemos. Yo los 2 años y medio que estuve con mi mamá, eventualmente antes que falleciera, mi mamá usó toda la vida taco alto, eventualmente, pero terminó con un problema, eventualmente, que fue un rollo, eventualmente a los 95, que era el pie equino. No sé si ustedes se imaginan lo que significa eso. Pequino tiene un problema eventualmente para llegar y administrar a adultos mayores, por así decirlo, que es mayor. Y además otra cosa que le ocurría a mi mamá, era parte de una generación también formada por mi abuela eventualmente, que para mantenerlas delgadas, a las jóvenes de esa época, de alta sociedad, por así decirlo, se les daban laxantes con el objeto de llegar y justamente tener digestiones más rápidas. Ustedes se pueden imaginar con una señora que llega a los 95 cuál es el problema que puede generar el uso indiscriminado de laxantes durante mucho tiempo, eventualmente en la vida. Yo creo decir que estas alegorías demuestran una especie de ruptura entre el pasado y el presente. Hay cosas que nosotros se nos vendían antes, por así decirlo, como grandes cosas, por así decirlo, que hoy día no las recomendaríamos. Nosotros tenemos una especie de enfoque más holístico, tanto en lo público como en lo personal, por así decirlo, que hay cosas que nosotros encontrábamos que eran fantásticos, los corsés y todo lo demás, que no nos funcionan. Bueno, yo quiero llegar y decir que ese es el problema público que tenemos en Chile hoy día. Y yo creo que de alguna manera hay que llegar y justamente cambiar las lógicas, porque los problemas que estamos teniendo son por formas que hemos venido discutiendo en los últimos 10 años, 20 yo diría. Pero de alguna manera no estamos en la foto y no estamos de alguna manera comiendo, no solo los ahorros, no estamos comiendo entre nosotros. Si yo lo único que les pediría es que estas disposiciones que hemos llamado hoy día en este programa las tradujéramos en una nueva forma de pensar.
es una nueva manera y no quedarnos en las cosas que nos van a terminar atrofiando. Eso es lo que quiero decir. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Tomás Jocelyn Hall. Muchas gracias, Ariel Llévenes. Muchas gracias, Patricio Lynch. Yo me despido rápidamente de nuestros patrocinadores. Me acompañó CardioGres. Su próximo examen cardiológico que sea en CardioGres. San Martín, 1459. Estuvo con nosotros el equipo completo del doctor Frank Pirocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch para su próximo examen si aparece un cuadro de digestión complicada, un cuadro gástrico. Converse con ellos en calle Janequeo, 357 en Concepción. Estuvo con nosotros también el calor de los calefactores PAPS. Lo esperan en www.paps.cl. Cuando baja la temperatura, lo importante es la eficiencia y confort de la calefacción. En PAPS encuentras calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para tu hogar. En PAPS lo esperan www.paps.cl. Y estuvo con nosotros también Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuán. Queda pendiente lo de la cuenta pública, ¿eh? Sé que no te convencen. Oye, nos vamos. Que estén bien. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós, Tomás. chao, chao, Adiós. Patricio. Chao, Ariel. Chao. Adiós, Nos vemos pronto. Chao, chao, un abrazo. En Canal TV 8 hemos presentado Pensamiento Propio, conducido por Richard Henríquez. Hasta la próxima.